Vamos al capítulo tercero, cualidades, vicios y efectos de la posesión. Este es uno de los temas más interesantes. Todos son interesantes, maestro. Todos son interesantes, pero este también es muy interesante. Y este trata precisamente de la prescripción positiva. Entonces, por eso es que es importante este tema, porque es muy socorrido, es muy común que las partes hagan valer la prescripción positiva. Es muy frecuente y muy común. Okay, vamos a verlo, pues. Te dice el autor, comienza señalándote lo siguiente. Dice, mira, pues la posesión, para que puedas prescribir, requiere de varias características. Primero te dice que sea pacífica, que sea continua, que sea pública y a título de dueño. Entonces te dio 4 requisitos. Pacífica, continua, y abajo te los explica. ¿Ok? 8.23 te dice, la posesión pacífica es la que se adquiere, ahí la palabra clave es adquiere sin violencia. ¿Por qué? Porque más adelante va a decir el autor, oye, si alguien entró sin violencia, pero luego es violento, pues en el momento que se da cuenta el dueño, ¿verdad? Que alguien se metió, pues lo quiere sacar a la brava, como decimos, y entonces su posesión ya no es pacífica porque ya está peleándose realmente con el que se cree dueño, ¿verdad? O con derechos a él, puede ser un arrendatario. Y entonces ya la posesión, vamos a decir, podríamos pensar, no es pacífica. Dice, no, pero fíjate, la ley dice que posesión pacífica es la que se adquiere. ¿Verdad? ¿Cómo entraste? Eso es lo que le preocupa a la ley. ¿Cómo entraste? Pudiste haber entrado, digo, de una manera, a lo mejor violenta, pero después ya fue pacífica. ¿Ok? O viceversa, entraste pacífico, pero después eres violento. Bueno, entonces la ley te dice, y aquí el autor dice, pon atención en eso, ¿eh? Ahí la ley dice, es la posición que se adquiere. Bien, sigue diciendo. Continua, pues que no esté interrumpida. Pública, pues que todo el mundo lo sepa. Y la última es a título de dueño, ¿verdad? Que quien esté poseyendo se crea dueño. Y como te decía la clase pasada, el que entró de una manera derivada nunca va a llegar a prescribir, porque su título no es a título de dueño. Pues. El siguiente te dice aquí, ¿no? Vicios de la posición, bueno, ok, lo que te acaba de decir el autor, pero en contrario. O sea, cuando la posesión no es pacífica, te dice, cuando hay violencia. Cuando es la otra. Cuando no es continua, pues cuando es discontinua. Cuando no es pública, pues cuando es clandestino, clandestino que dice oculto, ¿verdad? Cuando no es a título de dueño, cuando es equivoca, no se sabe a título de quién está poseyendo a alguien. Ok, bien. Entonces te va a explicar cada una de ellas. Y te dice el autor más adelante. Fíjate. Violencia, y otra vez te vuelvo a repetir, es la que se adquiere, esa es la palabra clave. Adquiere una persona por medio de fuerza física o intimidación, ¿verdad? Y esta posesión impide de quien tomó la cosa, que quien tomó la cosa pueda llegar a convertirse en propietario de la misma. ¿Ok? Entonces aquí el autor te voy a decir lo mismo, que violencia es la que se adquiere. ¿Ok? Entonces dice, hay dos tipos de violencia activa y violencia pasiva. Violencia activa te dice es la que se ejerce para obtener, pues es lo mismo, adquirir, obtener, está hablando del momento inicial de cuando alguien toma la posesión. Entonces, esa es la violencia activa, te dice, esa sí vicia la posesión, te dice más adelante. Más adelante te sigue diciendo el autor. Posesión pasiva, dice, es la serie de conductas que para realizar el poseedor de una cosa para mantenerse en la posesión. Dice aquí, para mantenerse en la posesión. Esa es la posesión pasiva. Entonces te dice el autor más adelante, esa posesión, dice, debe considerarse que no vicia, que no la vicia, pues esa norma considera que es una posesión pacífica la que se adquiere sin violencia. Y si después de adquirida de esa manera se realizan actos de violencia, ya no caen en la idea establecida por la ley. Ok, entonces insiste el autor, la ley así lo dice indebidamente, la posesión siempre debiera ser pacífica. Desde que se mete alguien, vamos a decir, sin derecho, creyendo que es a título de dueño, ¿ok?
Es desde que se mete hasta que finalmente, bueno, durante todo el tiempo que lo esté poseyendo, ¿ok? Así debiera ser, pero la ley dice otra cosa, indebidamente. ¿Ok? Entonces te dice la siguiente, discontinua, pues quiere decir que lo posee a intervalos. Y entonces por ahí el autor te da un ejemplo, bueno, no, pero fíjate que allá ¿se acuerda de la caricatura de Heidi? Y la que vivía con su abuelo allá en los montes suizos y demás. Dice, hay gente, o sea, hay posesiones, bueno, aquí la posesión tiene que ser igual a la que tendría un dueño. Y habrá lugares a los que no es posible ir continuamente, ¿verdad? Sino que vas de una manera discontinua. Entonces está el ejemplo ahí, ¿no? Que hay rebaños que salen cada nunca, ¿no? Es de cuenta, ¿no? Solamente en época de calor y en época de invierno, pues están guarecidos en algún lugar, ¿verdad? Donde están protegidos del invierno. Entonces, pues en esos tiempos ni para qué va el dueño a checar el rebaño, pues porque debe estar escondido en algún lugar, protegiéndose del frío. Entonces te dice, bueno, esa es la posesión que tendría un dueño normal respecto de su rebaño o respecto a determinadas tierras, ¿no? Aquí en Monterrey, por ejemplo, bueno, igual que bueno, seguramente en todo el lugar, en los demás lugares de la República, pues tenemos las famosas casas de campo, acá le decimos quintas, acá en Monterrey, el ranchito que tenemos fuera de la ciudad de Monterrey, donde pues vamos allá los fines de semana, y entre semana pues la gente normalmente no va a ese lugar de recreación. Entonces, volverías a lo mismo, ¿da cuenta? Ok, si alguien no está poseyendo de lunes a viernes, pues es el uso normal que se le da a ese tipo de, de lugares, ¿verdad? La gente que es propietaria de esos tipos de lugares recreativos no va entre semana pues, porque está trabajando, ¿verdad? Sino que va hasta el fin de semana. Bien, clandestino, pues que oculto, ¿no? Entonces te dice el autor, esto, vamos, en los bienes muebles pudiera suceder que alguien esté poseyendo algo de una manera oculta, pero en los bienes inmuebles es muy difícil que alguien esté poseyendo de una manera oculta, pues porque lo ves. Bueno, pudiera suceder alguien que está en una bodega y están las puertas cerradas y las abren y las cierran, pero pues se da cuenta en cuestión de a lo mucho un minuto, pues fue en el día y en la noche un minuto para abrir y cerrar y se acabó y no sabes qué hay adentro. Entonces pudiera suceder que eso sea clandestino, ¿ok? Pero lo normal es que los inmuebles todo mundo ve quién es el propietario, quién lo está poseyendo, pues, ¿no? Vicio de equivocidad, dice, pudiera suceder que no sepas exactamente quién está poseyendo, ¿no? Y te señala ahí el caso te dice ahí de coposeedores, en otro momento te mencionó un tutor, tú no sabes si el tutor está poseyendo a título o sea, para sí mismo o en representación de su incapacitado. A mí me tocó precisamente hace poco, tengo un inmueble rentado, bueno, me rentan a mí un inmueble y entonces te comentaba de una cerca en un momento, ¿no? Que se estaba discutiendo de quién era la cerca. Si el vecino, el vecino vendió el terreno y llegó un nuevo vecino y pues alega que la cerca le pertenece al nuevo vecino, ¿verdad? Y ahí están en discusión los dueños de quién es el dueño de la cerca. Y entonces yo hablé ahí con el dueño que me renta a mí y yo le decía, pues los abogados, yo le decía, mira, aquí este problema no se va a resolver con los planos para ver dónde está la cerca, ¿verdad? Si está en el predio de él, el que yo ocupo, o en el predio del vecino que acaba de llegar. Aquí no se resuelve esto, se va a resolver con la prescripción. Y hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Que yo que soy arrendatario, yo que soy inquilino, yo le he hecho mejoras a esa cerca. Comenté, le puse picos, la mandé pintar, me gustan la enredadera, esa que se pega a las paredes, esa planta que se va pegando a las paredes, me gusta esa. Entonces fui poniendo enredadera y ya se le trepó a la reja esa. Entonces de alguna u otra manera la he estado poseyendo. Pero aquí lo interesante es que yo soy el inquilino y cómo es que yo estoy poseyendo en nombre de mi arrendador, que mi arrendador ni sabe que yo le había puesto picos, ni que le había pintado, ni que tengo ahí una enredadera. Pero hay un montón de cosas más que puedan haber, que le cuelgue cosas o qué sé yo, ¿no? Y que demuestran, de alguna u otra manera, demuestran la posesión. Con el dueño que había antes, que eran unas personas ya
ya grandes, no había problema. O sea, en fin, cuando pinté no me dijeron, no, ¿por qué está pintando? Es muy cerca. No, no había problema. Había, había cordialidad entre ambos. Y en una ocasión, ya cuando los señores murieron, eran dos señores grandes, la casa era de 1940. Imagínate, la casa del 40. Entonces, continuó su hijo y ya le dije yo igual, oye, yo no sé de quién se la acerca, si de ustedes o de nosotros, del dueño de que yo le estoy rentando. Pero le voy a poner unos picos porque en una ocasión se metió un pelado por ahí, ¿verdad? Y entonces digo, no, hombre, tú pones lo que quieras, a mí no, en fin, yo tampoco ando en esa bronca. Entre tú y yo no hay bronca. Ah, está bien, pues le puse el pico y poco a poco, pues en fin, fui mostrando la posesión sobre la cerca, aunque nunca se realmente llegó a determinar a quién pertenecía la cerca. Y bueno, pero finalmente mostré mis actos de posesión y lo interesante es que la posesión la estoy haciendo en nombre de mi arrendador, que digo que mi arrendador ni sabe que tiene picos y que esto y nunca, pues en fin, me rentó y no ha vuelto al lugar desde hace 20 años. Y entonces aquí lo interesante es eso, ¿no? Que estoy yo poseyendo y sería interesante, ¿verdad? Si yo pudiera poseer, si yo me estuviera, acá en Monterrey decimos, si yo me estaría clavando la cerca, pero en nombre propio, ¿verdad? Ah, sí, tú me estás rentando, pero la cerca no te pertenece a ti, arrendador. Y me voy a pelear con el vecino, ¿verdad? Porque eso lo estoy pusiendo a nombre propio, no en virtud del contrato de arrendamiento, no, no digo que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero pudiera alguien decir eso, ¿no? ¿Sabes qué? Tú me rentaste 1000 metros cuadrados, pero yo estoy agandallándome al vecino. O sea, esto ya me lo estoy haciendo así yo en nombre propio, no lo estoy haciendo con la posesión derivada, pudiera llegar a pasar. Pero bueno, lo que te digo aquí, lo interesante es que yo como inquilino estoy poseyendo en nombre del arrendador y finalmente el arrendador ni sabe. Y entonces finalmente se pudiera resolver ese tema de la reja con la prescripción. Y eso va a tener en su caso que alegar si el vecino demanda va a tener que alegar eso. ¿Sabes qué? He estado poseyendo a través de mi inquilino la reja tal. Efectos de la posesión. Ay, dale. Aquí, es que este libro viene volteado. Bueno, te viene ahí un cuadro sinóptico y luego te vienen unas presunciones que te va a mencionar el autor. La primera presunción que te va a mencionar el autor es la siguiente. Dice, la posesión de un inmueble da la presunción al poseedor de que posee los muebles que en el inmueble contenidos. Otra vez, la posesión de un inmueble da la presunción al poseedor que posee los inmuebles contenidos. ¿Te acuerdas de que hay presunciones, lo viste en la introducción al estudio del derecho, presunciones juris tantum y presunciones juris et de jure? Presunciones que admiten prueba en contrario, presunciones que no admiten prueba en contrario. ¿Ok? Bien, presunciones que admiten prueba en contrario, las que ya vimos en alguna ocasión. Se presumen hijos de matrimonio los nacidos después de los 180 días de celebrar, por ejemplo, salvo prueba en contrario. ¿Qué podría alegar, ¿verdad? En este caso, a quien se le atribuye la paternidad? ¿Sabes qué? Pues, no sé, yo no tuve acceso carnal con la esposa. Nos casamos, sí, pero yo tengo tanto tiempo sin ir sin tener contacto con ella. Está ya, Paola. Y entonces pudiera él alegar eso para destruir la presunción. Pero en este caso en particular, la esposa, por ejemplo, si ella quiere registrar al chavillo, ella va a la oficina del registro civil y simplemente con que acredite con su acta de matrimonio y con el acta de nacimiento del chavito, con eso acredita que ese hijo se presume de matrimonio. ¿Sabes que nació 180 días después del matrimonio, de celebrar el matrimonio? Se presume que es hijo de fulanito de tal. Pudiera ser que se hayan divorciado, ¿verdad? Pero bien, mientras el oficial del registro civil pues lo va a registrar como si fuera hijo de fulanito. Él no sabe, en principio no sabe,
porque si estuvieran divorciados, debe haber anotación en el registro civil de que ellos ya están divorciados, ¿verdad? Y entonces aplicaríamos la otra regla que habíamos visto, ¿verdad? Se presumen hijos de matrimonio los nacidos dentro de los 300 días después de concluido el matrimonio. Por ahí te van a decir tesis, bueno, pero más que del divorcio es del día en que realmente se separaron, ¿verdad? Pudiera también, esa también es una presunción, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Igual pudiera ir la señora, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Aquí está el acta de divorcio, el niño nació a los 4 meses de divorciados, pero ya tenían separados 5 años. Y entonces en vía de mientras, el oficial del registro civil lo va a señalar como si fuera hijo de matrimonio y ya será el papá el que en su caso tendría que demostrar que eso no es cierto. Oye, ¿sabes qué? Sí, si bien es cierto que el divorcio lo hicimos ahorita con eso del divorcio incausado, pues se vinieron muchos divorcios que originalmente no podían realizarse, porque había que demostrar causales de divorcio. ¿Por qué te quieres divorciar? Era muy importante para el legislador que una familia no se desintegrara. Ya estaba desintegrada, ¿verdad? Legalmente no, pero ya estaba desintegrada. Pero entonces para el legislador era muy importante eso, que la familia continuara. Era la célula de la sociedad, así decían. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues se vinieron un montón de divorcios, pues, ¿no? Entonces hay esa presunción ahí. Bueno, acá te dice, pues, admiten prueba en contrario. Admiten, si el esposo demuestra que él no tuvo acceso carnal con su esposa, bueno, su ya ex esposa, entonces él demuestra que no, en fin, que ese no es su hijo. ¿De qué otra manera, Rodrigo, podría demostrar el esposo que no es su hijo? Aparte de no tener acceso carnal con su esposa. Mm, es una prueba de paternidad, ¿no? Sí, una prueba de paternidad. Hoy es bien sencillo decir una prueba de paternidad. Las pruebas de paternidad tienen 10, 15 años y cuestan una lana. Cuestan 10, 15 mil pesos, ¿verdad? Entonces no cualquiera tiene para demostrar eso. Bueno, pero puede poner, ¿Qué otra es, manera? ¿Cómo le haría Ana antes? O sea, hace 15 años no había pruebas de paternidad. Hoy es bien fácil. La prueba de paternidad es bien fácil hacer la prueba de paternidad y ya sabes. Bueno, ¿y antes cómo lo hacían? esa prueba de paternidad, pues. Hay otra razón que es la impotencia, la esterilidad, ¿verdad? Ah, que fuese estéril Pues sí, el. pues si es estéril el esposo, pues sabes que si demuestra él con una pericial de que él es estéril, pues no puede ser el papá, ¿verdad? Así de sencillo. Vamos a imaginar al papá que le hicieron la vasectomía, ¿verdad? Pues sabes qué, pues no, pues él no puede ser el papá en principio, ¿verdad? Ya dirán los médicos si se puede o no se puede, pero en principio él no puede ser el padre. ¿Ok? Ya demostraría él, si bien es cierto que ella lleva esa presunción a su favor, ella nada más tiene que demostrar dos cosas, que se casó en tal fecha y que el niño nació en tal fecha. Es todo lo que tiene que demostrar. Y si alguien quiere destruir esa presunción, pues que la demuestre él, pero ella nada más tiene que demostrar en un juicio esas dos cosas. Y el otro será el que tiene que demostrar lo contrario. En una ocasión me tocó un tipo. Estaba casado, pero tenía 4 queridas. 4 tenía el vato. Y con cada una de ellas tenía, pues, sus hijitos. Tenía como 20 hijos, haz de cuenta. Oye, el domingo las juntaba todas, no, igual se las llevaba al rancho a todas, haz de cuenta. Como una familia. Y bueno, pues, tristemente, ¿no? Pero bueno, pues así era. Las mantenía todas y todas decían, bueno, pues mientras mantenga a mí y el huerco y demás, pues estaban todas eh, toleraban esa situación. Fallece, lo mataron al pelado este. Era un comerciante y pues seguramente la competencia mandó matarlo para no tener ya competencia. Y entonces pues lo mataron y el problema sucedió que una de ellas, cuando matan a ese tipo, una de ellas, una de sus amacias, estaba embarazada. Entonces, en principio, lo que a ella le interesaba es que el niño naciera con los apellidos, bueno, que tuviera los apellidos del papá.
Entonces había que mostrar la paternidad, había que demostrar que el hijo era hijo, o sea, que el chavito era hijo del, o sea, así del muerto. Por una parte, la señora tenía a su favor la situación de que ya tenía 2 hijos con él reconocidos. Y por otra, bueno, pues era realmente, como digo, no es un concubinato porque el concubinato exige que estés libre de matrimonio, pero hoy en día va a tener los mismos efectos para efectos de la paternidad. La cosa distinta es si tiene derecho de heredar o no la concubina, la macia, ¿verdad? Pero por efectos de paternidad, pues se demuestra eso. ¿Sabes qué? Si bien es cierto, ¿verdad? Que no estaban casados, sin embargo el señor, pues en fin, venía cada tanto a esa casa y demás, y tiene otro hijo y pagó los gastos del nacimiento, de la ida con el ginecólogo y todo, y eso, pues todo eso va haciendo que se vaya sumando para creer que él es el padre. Bueno, aquí fíjate, la presunción te dice, quien posee un inmueble se presume, se cree que posee los muebles que están adentro. No te está hablando de propiedad, te está hablando de pura posesión. ¿Ok? Fíjate. Quien posee un inmueble se presume que posee los muebles que están en él contenidos. Entonces vamos a imaginar, pero ahí está el autor a alguien, no recuerdo el caso exacto cuál es, ¿verdad? Pero que a alguien le prestan un terreno y adentro hay unos tractores. Y al rato viene el verdadero dueño, vamos a decir, de los tractores, ¿verdad? Y entonces empieza el pleito. Son míos. Y el otro dice, pues ¿sabes qué? Pues hoy por hoy yo poseo, posición derivada, yo poseo este inmueble, me lo están rentando, es comodato, es depósito, y se presume que lo que está dentro es mío. Tú, ¿verdad? El que te crees dueño de los tractores, tú tienes que demostrar lo contrario. Pero yo hoy por hoy lo sigo, o sea, la posesión la tengo y el derecho me va a proteger, ¿verdad? No se está discutiendo, igual volvemos a lo mismo, ¿verdad? No se está discutiendo la propiedad, simplemente se está discutiendo quién lo posee, ¿ok? Vamos a imaginar que el mismo, ese que se cree dueño de los tractores, ¿verdad? Pues se los llevó. Pues este puede promover un interdicto, ¿verdad? Para recuperar la posesión, o si lo están molestando, pues para tener posesión. ¿Qué tiene que demostrar? Que los tractores estaban adentro del inmueble que él posee. O sea, lo único que tiene que demostrar es eso, ¿verdad? Que él está poseyendo tal inmueble y que adentro estaban los tractores. Y ya por lo pronto, él ya demostró la posesión. No estamos hablando de propiedad, estamos hablando nada más de la posesión. Se presume que quien posee un inmueble posee los muebles que están adentro. Insisto, no estamos hablando de posesión, estamos hablando de simple, de propiedad, sino de posesión. Siguiente dice, la posesión de una cosa hace que se presuma propietario al poseedor. Esta sí avanzó más, esta ya combinó. El que posee algo hace que se presuma que él es el dueño. Y entonces, si él está poseyendo los tractores, se presume que él es el dueño. Entonces, en vía de mientras, pues si viene el verdadero dueño, bueno, pues entonces ahí se va a discutir quién de los dos es el dueño para efectos, quién de los dos es el propietario para efectos legales. ¿Okay? Pero en principio, simplemente con demostrar en juicio que estaba poseyendo el tractor y lo está poseyendo porque posee el inmueble, que una presunción viene de la otra, ¿verdad? Con demostrar eso, pues se presume que eres el dueño y ya lleva la de gane. El otro tiene que demostrar que es el propietario. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues ya ojalá tenga título de propiedad, ojalá tenga la factura del tractor o de lo que haya habido ahí adentro. En su caso puede demostrar él lo que habíamos visto en la cosa, pues un contrato de compraventa verbal que hizo. Si yo se los compré aquí fulanito de tal, imagínate que no fueran tractores, fueran animales, ¿verdad? Yo le compré, no sé, un caballo, lo que haya sido. Yo le compré a fulanito. Bueno, en fin, pero no lleva ese de gane. Fíjate, en una ocasión me tocó un caso en el que es una pareja, un matrimonio, están en sociedad conyugal, y entonces el esposo, pues ya te dije, ¿verdad? Pues
te toca un esposo o una esposa que gasta de más, que se endeuda y pues va a poner en jaque al otro cónyuge. ¿Por qué? Pues porque lo pronto el acreedor se va a ir sobre todo, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y entonces va a tener problemas el otro cónyuge. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la casa o lo que les vayan a embargar finalmente va a tomarse en garantía nada más el 50% del esposo o del quien haya obtenido la deuda, ¿verdad? Pero finalmente se remata todo y le dan el derecho del tanto. Oiga, ¿usted es el copropietario? Sí, pues soy el esposo o la esposa. Ah, bueno, pues tal día va a ser el remate. Si quiere asistir, usted tiene preferencia respecto de los demás acreedores. No, pues no tengo liquidez. No tengo manera de pagar ahorita lo que me digan en el remate. Bueno, pues se va a rematar. Y el otro adquiere el 50, el postor adquiere el 50% que le correspondía al cónyuge deudor y ya por lo pronto, pues él es el dueño del 50%. A lo mejor no entran en posesión, pero finalmente puede pedir la división de la cosa común. A lo mejor la casa no es divisible, ¿verdad? Y entonces la ley dice que no admita cómoda división. En una cosa me tocó un caso en donde decía, oye, pues la casa sí era de 2 pisos, pues la casa sí se puede dividir, pues uno abajo y otro arriba, así de fácil. Así hay, pues hay muchas casas, ¿no? Las casas, no recuerdo cómo les dicen, a ese tipo de casas. Bueno, en fin, uno vive abajo y otro vive arriba. Como fan departamentos, ¿verdad? Entonces la casa se admite como una división. Pues sí, a lo mejor es muy probable que en el segundo piso no haya cocina, ¿verdad? Pero en el primero pues la adaptas, digo, en el segundo piso pues la adaptas la cocina, ¿no? Y en fin, pues, en fin, o sea, se puede adaptar la casa, se puede hacer la división. Claro, lo ideal es que no se volvieran a ver nunca, ¿no? Pero bueno, en vía de mientras se admite la cómoda división, esa casa, si lo permiten los reglamentos municipales, se puede dividir. Bueno, entonces aquí este deudor llega el acreedor y embarga, pues, el 50% de la propiedad de la casa, pues porque está viendo que en el registro público la casa está a nombre de ambos y empezaría el problema, ¿verdad? Te digo que en ocasiones el inmueble lo adquirieron durante el matrimonio, pero solo está inscrito a nombre de uno de ellos. O el carro se adquirió durante el matrimonio, durante la sociedad conyugal, pero solo está a nombre de uno de ellos, de los dos cónyuges, ¿verdad? Y entonces, pues sí, pero pertenece a la sociedad conyugal y no puedes venderlo, ¿eh? Es un delito vender una cosa que pues no es tuya. Bueno, dependiendo del código penal de cada estado de la república, pero es un delito. Y entonces realmente necesitarías consentimiento del otro cónyuge para poder vender el carro, aunque esté a nombre tuyo. Pues sí, pero el 50% le corresponde al otro cónyuge. Bien, y entonces aquí el problema llegan, el acreedor embargan los derechos que le correspondan al señor sobre la casa tal y embarga los muebles, ¿verdad? Ya señaló, pues mira que hay una televisión de esas muy costosas y tal mueble y esto y el otro, una laptop o lo que se te ocurra. Bien, y el problema era, por ejemplo, ella, ¿cómo se podría defender? Dice, oye, ¿sabes qué? Nomás que, pues, yo soy dueña de la mitad de todo eso, pero no tengo el título, la factura de la tele, pues no, la perdí, hombre, ya no sé ni dónde está. La factura ¿cómo se llama? Del comedor, muy costoso, lo mandamos a hacer con un carpintero, pues ni factura nos dio, hombre, pues nomás le pagamos lo que nos pidió, ya. El librero, pues también muy bonito que le quedó al carpintero, ¿verdad? Muy bonito. Y nos costó 150,000 pesos ese librero. Pues sí, pero no tengo factura. Entonces, ¿cómo le hace ella para demostrar, en vía de mientras, ella va a decir, ¿sabes qué? ¿Lo embargaste? Sí, nomás que a mí no me puedes perjudicar, no me puedes quitar la posesión, ¿verdad? Y entonces la posesión para ella pues es fácil demostrarla, porque pues, si el comedor o lo que sea está dentro de la casa, pues aquí yo vivo en la casa. Pero ¿cómo demostraría ella la propiedad de, de que a ella le pertenece la mitad de ese comedor, la mitad de ese librero, la mitad de la licuadora, la mitad de todo, ¿verdad? ¿Cómo lo demostraría ella en un juicio? Ahí ella lo que tendría que hacer es un juicio de amparo
¿verdad? Después lo van a ver ustedes, ¿verdad? Pero tendría que promover un juicio de amparo contra la autoridad que ordena el embargo del comedor y demás. Espérate, ¿por qué embargas el 100% si yo soy dueña de la mitad? ¿Por qué embargas el 100%? ¿Por qué me quieres quitar la posesión? Vamos a imaginar que llega el actuario y se quiere llevar la televisión y se quiere llevar lo que hay allí, el vehículo, lo que sea, porque está a nombre de él. Y entonces ella, ¿cómo demuestra ella que es dueña de cosas que ya no tiene la factura? El refri, no, pues ya no tengo la factura, y la tele, y que quién sabe qué, la laptop, la factura, pues quién sabe dónde está. No la voy a encontrar en este momento. Bueno, entonces puede aplicar esta regla, ¿verdad? Te dice, la posesión de una cosa hace que se presuma propietario al poseedor. Entonces, por lo pronto ella, en un juicio de amparo, por ejemplo, lo que dice, ¿sabes qué? No tengo los títulos de propiedad, pero tengo esta presunción a mi favor. Tendría que demostrar que ella está poseyendo, en este caso, el inmueble, ¿verdad? Que ella está poseyendo la cosa. Si demuestra ella que posee el inmueble, la casa donde viven, ¿verdad? Pues ya va de gane porque se presume la posesión. Y presumiendo, y teniendo por presumida la posesión, se presume que es dueña. ¿Ok? Entonces ella en principio nomás tendría que demostrar que está poseyendo la casa. Y ya con eso se presume que ella es dueña, en principio, de esos muebles que están ahí. A lo mejor no al 100%, ¿verdad? La ley te dice que cuando no se puede demostrar en qué porcentaje le corresponde a cada uno de ellos, bueno, pues va a ser entonces mitad y mitad. ¿Ok? Bueno, entonces aquí pasaría exactamente lo mismo. Ella en ese juicio que no tiene con qué demostrar que es propietaria, bueno, pues simplemente con demostrar que ella tiene la posesión, en vía de mientras ya demuestra ella que es propietaria, ¿ok? Salvo prueba en contrario, ¿verdad? Y entonces, en vía de mientras ella con eso tiene, y con eso el juez le va a dar entrada, ¿verdad? Le va a creer porque ella tiene a su favor esa presunción, aunque no tenga la factura. A lo mejor ya después el otro demostrará, sí, pero es que fíjate que X, ¿verdad? Si están en sociedad conyugal, pues si uno de los cónyuges compró, pertenece a ambos, ¿verdad? Si estuviera en separación de bienes, sería distinto, porque entonces sí, en principio le va a favorecer esa posesión, esa presunción, ¿verdad? De que ella está poseyendo, bueno, pues se cree que ella es la dueña del refrigerador y de la televisión esa y de la laptop y lo que, en principio, ¿verdad? Pero, como aquí, o sea, porque está poseyendo, se le aplica eso. Pero pudiera ser, pero ¿sabes qué? Nomás que como tú estás en separación de bienes, entonces el otro podría argumentar que realmente no le pertenece. Que no, ¿sabes qué? Esto realmente le pertenece a tu otro cónyuge. Se presume que quien posee hoy y acredita que poseyó anteayer, poseyó ayer. Se presume que quien poseyó ayer y poseyó anteayer, poseyó ayer. ¿Verdad? El que presume, el que demuestra los extremos, se presume que está que poseyó en el medio. Entonces, por ejemplo, puede suceder, ¿verdad? Que el que quiere prescribir demuestre que él poseyó hace 15 años, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues no sé, aquí hay pruebas, fotografías, hay testigos y demás. Sigo poseyendo hoy en día, se presume que he venido poseyendo todo este tiempo, ¿ok? No tengo que demostrar el medio, a menos que la otra diga, no, pero tú te saliste, la otra parte. No, pero tú te saliste y luego volviste a entrar. Ah, bueno, entonces ya se rompe la presunción. Pero en principio, él lleva la de gane con demostrar que poseyó hace 20 años y posee el día de hoy. Por eso entonces, las presunciones, les decía en un momento, se suman. Puede ser que tú que compraste ahorita en el año 2020, le compraste a uno que compró en el 2010 y ese le compró a uno que está en el año 2000 y ese le compró a uno que poseyó en el año 1990, vamos a imaginar de 10 en 10. Y bueno, entonces si tú en un juicio demostraras que a tal fulanito poseyó en 1970 y tú estás poseyendo ahorita, se presume que todos han venido poseyendo. ¿Ok? Es la misma posesión. Uno es causante y el otro es causaviente. ¿Ok? Bien, te dice, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que todavía pagamos tenencia, no sé, en los estados de la República de ustedes, acá pues lo quitaron la tenencia, pero la volvieron a imponer.
necesita dinero el Estado y pues tiene que inventar cosas, ¿no? Y bueno, si tienes el último pago, se presume que poseíste todo lo anterior, ¿verdad? Aunque la presunción que te dice, no, necesitas haber demostrado que pagaste la primera, como dice, o la anterior y la última para haber poseído el medio, pues. Te dice más adelante el autor, esa fue la letra C, ¿ok? Y bueno, pues era precisamente ahí el caso de alguien que que no tiene documentos para demostrarlo, dice entonces, te viene ahí que se va con la abogada Toño Ñoña, ¿y cómo le va a demostrar que ha poseído un terreno por tanto tiempo? Bueno, pues está. La letra D. Dice, el poseedor no tiene que probar todas las anteriores presunciones, quien debe destruirlas, tiene que probarlas, ¿verdad? Quien quiera destruirlas, tiene que probarlas. O sea, entonces digo, como decía, ¿verdad? Pues la señora únicamente tiene que demostrar que pues, ella es poseedora de la casa, ¿verdad? Y ya con eso se presume que los muebles que tiene adentro los tiene poseyendo, y si está poseyendo, se presume que es la dueña. Será el contrario el que tiene que mostrar, no, ese comedor no es tuyo, te lo prestaron, y la televisión no es tuya, y que quién sabe qué. ¿Ok? Bien, te dice, efectos principales de la posesión, dice, protección a la posesión, entonces te repite el autor, lo que es la protección de la posesión, y entonces te dice lo siguiente. Mira, en la Constitución te hablan de el artículo 14 y 16 te hablan de cómo se protege la posesión. Entonces el artículo 14 dice, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, dice, y propiedades, posesiones. Y luego el siguiente artículo te dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 14 y el 16? En una te dice que nadie puede ser privado de su posesión, y en la otra dice nadie puede ser molestado. Si una autoridad va y te embarga, Carla, vamos a imaginar el clásico caso. Tú estás de foránea y tú estás rentando, y el dueño de la casa que rentas le debe dinero al Palacio de Hierro. Pues fue y compró en el Buen Fin una televisión que finalmente ya no pudo pagar. Entonces vienen los del Palacio de Hierro, demandan al cliente, que es el dueño de tu casa, la casa donde vives rentada, ¿ok? Y entonces vienen y van a embargar, y ahí está tu vehículo afuera. Y lo señalan para embargo, ¿ok? Y se lo quieren llevar. Antes era muy frecuente, que se llevaban los vehículos, ya llegaban con la grúa y todo eso, el actuario, y todo el mundo ya llegaba con... O sea, en el embargo tienen que hacerte algo que te duela, pues para que pagues. Si puedes señalar, mejor tú vas al registro de vehículos, dependiendo de cada ciudad, ¿verdad? Y ahí te dicen, fulanito tiene estos 5 carros, los puedes señalar para embargo. Ok, pero pues a lo mejor no están en el momento que vas, pues no, pues el pelado ya sabe que lo vas a demandar, y precisamente los vehículos no los tienen a la vista, para que no los veas. Claro, tú obtuviste la información porque fuiste al registro de vehículos. En un momento se quiso hacer un registro nacional de vehículos y fue un caos, pero debiera existir un registro nacional de vehículos para que sepas, ¿verdad?, de quién es un vehículo realmente. Fíjate, yo tuve una hermana que vivió en Bolivia. En Bolivia, pues allá, países, pues en fin, todavía más amolados que México. Y entonces los países cuidan mucho los dólares. Si no tienes exportaciones, no hay dólares. Y muchas deudas que tienen los países son en dólares. El país necesita dólares. Y entonces ellos no tienen industria automotriz ahí en Bolivia. Y entonces lo que hacen, según me comentaba mi hermana, se traen vehículos robados de Brasil. Dijo, todos los carros que hay en Bolivia son carros robados de Brasil. Y el gobierno se hace de la vista gorda. Dice el gobierno, no puedo estar trayendo carros
estarle comprando a la Toyota y a la Nissan y a la que tú quieras. ¿Por qué? Porque eso implica que voy a sacar dólares por estar comprando esos vehículos. Entonces, mejor el gobierno, a lo mejor sí importan vehículos legalmente, pero la mayor parte de los vehículos, el gobierno se hace la vista gorda y se los traen robados de otros países, principalmente Brasil. Okay. Y de esa manera el gobierno no dispone de los pocos dólares que tiene pues, para pagar sus deudas, ¿verdad? Si pide un crédito o algo, el gobierno necesita dólares. Y entonces dices, no, hombre, voy a estar sacando dólares para comprar vehículos. No, hombre, mejor lo resuelvo de esa manera. Bueno, entonces, estaba con el embargo del vehículo, pero ya no me acuerdo ni qué te iba a preguntar, Carla. Pero bueno, entonces, si llega a... No, no me acuerdo. En fin. Entonces, si tú estás ahí como... Ah, bueno, ya me acordé. Carla, entonces llega el actuario, tú estás rentando, y se quiere llevar tu vehículo. No, es mío. Me vale, yo me lo llevo. No, es que fíjate, me monta la factura. No, pues no la tengo aquí, la tengo en la ciudad de donde yo estoy, de donde vengo. Ah, bueno, pues me lo llevo. Si tú, vamos, te quisieras defender porque se llevaron tu vehículo, ¿qué alegarías? ¿El artículo 14 o el 16, Carla? El 16. ¿Por qué no el 14? Es que a mí en la clase de TGP me habían dicho que la privación es de manera definitiva y la molestia es de manera provisional. Entonces, o sea, según yo, o sea, los embargos o sea, son provisionales en lo que pagas la deuda, ¿no? Así es, ajá. Fíjate, un día me tocó precisamente una alumna, tienes razón, este, o sea, unos de manera definitiva y otros provisional, ¿verdad? Entonces aquí, si te quitaron el carro, si te quitaron la posesión del vehículo, pues es momentáneo. O sea, no es de manera definitiva, es en tanto se resuelve el juicio. Puede ser que el actor pierda el juicio. A mí me tocó una vez un caso allí de una alumna del TEC. Su mamá estaba vendiendo su camioneta, su mamá móvil. Y entonces llega una señora, aquí en Monterrey, llega una señora con un vehículo, manejando y con huercos y todo ahí, con chavitos. Y, y entonces, señora, ¿vende su camioneta? Sí, pues la anunció en el periódico. ¿Cuánto quiere? Pues tan. Ah, muy bien. Oiga, y si no es indiscreción, ¿qué quiere hacer usted con el dinero? Ah, yo quiero comprarle un carro a mi hija. Ah, muy bien, fíjese. Oiga, pues yo ando vendiendo mi carro y quiero una mamá móvil. Ah, y ya vio el carro. Ah, pues está bien, me gusta su carro. Y ya lo vio la chava y todo, pues también le gustó. Y entonces, ¿en cuánto lo vende usted la camioneta en tanto? Ah, mire, pues mi carro se lo vendo en lo mismo. Ah, pues vamos a un cambalache. Y ahí hubo un acuerdo entre mujeres, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y entonces la señora pues le vendió el vehículo a ella y ella le vendió el vehículo a esta que estaba vendiendo. Todos felices y contentos. Al año llega una notificación, le llega una notificación a esta señora, a la mamá de la alumna, diciéndole, el vehículo está embargado en Torreón, Coahuila. Allá lo embargaron, pero no se lo quitaron al deudor, por la razón que sea. El deudor se lo trajo, mandó a su esposa o quién sabe quién, ¿verdad? Manda a la esposa a que lo venda acá en Nuevo León. Pues lo vende. La señora aquí que lo compra, pues no sabe que el vehículo está embargado. Y entonces le dice el juez de Torreón, ¿verdad? Allá hicieron el análisis, como la señora de aquí puso el vehículo ya al nombre de ella, dan de baja el vehículo allá en Coahuila. Y entonces el juez de allá, bueno, finalmente le llega esa información, la consigue el acreedor, el actor, consigue esa información. Oye, el vehículo ya está en manos de, de una persona que vive en Monterrey y demás. Le llega la notificación a la señora de Monterrey. Tienes tantos días para entregar el vehículo. El vehículo está embargado y tienes tantos días para entregar el vehículo. Y dije, pues, ¿qué onda? Yo no sabía nada de eso.
Por eso sí es importante, y más los vehículos en fin, que son cosas hoy en día ya muy caras. Cada día son más caros los vehículos. Las empresas, si tuvieras no sé, vamos a imaginar un carro, el que sea. Si tuvieras el Corolla de hace 20 años, era un carrillo así, haz de cuenta, ¿no? Pero cada vez te van haciendo un Corolla más grande y más grande y más grande y más grande. Y ahorita el Corolla de ahorita, de la Toyota, es del tamaño del Camry, sí, del Camry de hace años. O sea, entonces cada día te van haciendo el carro más grande porque tú quieres seguir manteniéndote con tu Corolita, ¿verdad? Y entonces, pero ya cada día el Corolla es más grande y más grande y cada día es más caro, ¿verdad? O sea, no se diga. A lo mejor el Corolla de hace tanto, independientemente del precio, pero vamos a imaginar, el Corolla de hace tantos años costaba $10,000. Pues, sí, el Corolla de hoy en día cuesta 20,000. O sea, es el mismo nombre del carro, sí, pero cada vez te le están subiendo a un carro mejor, más equipado, y entonces cada vez los carros son más caros. Y entonces puede pasar eso, ¿verdad? Que un vehículo esté embargado aún en la misma ciudad y tú no sepas que el carro está embargado, porque pues no hay ningún registro donde tú te puedas enterar si el vehículo está embargado o no. A lo mucho pudiera suceder que la policía te pudiera informar si el vehículo está reportado como robado, a lo mucho, ¿verdad? Pero no es garantía, o sea, no hay. Entonces puedes comprar un carro que esté embargado, ya no se diga en otro estado de la República, ¿verdad? Acá en Nuevo León decimos que todos los carros de Guerrero son robados. Aquí nadie compra un carro de Guerrero, todos son robados los de Guerrero. Y vienen a venderlos acá, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando viví en el DF me tocó personalmente pues una chava, me conocí una chava que a ella pues igual llegaron unos maleantes en la mañana y se robaron los vehículos y les pidieron las facturas de los vehículos, ¿verdad? Las guantas los amenazaron ahí con armas de fuego, pues, ¿no? Y entonces dame el vehículo y dame la factura. Entonces van ellos y traen la factura realmente ellos del vehículo y pues obviamente van y lo venden en otro estado de la República y pues el otro pues menos se va a dar cuenta, ¿no? De que el vehículo es robado, pues. Entonces es muy común eso. Entonces, por ejemplo, aquí esta señora que viene la notificación de Torreón, entrega el vehículo. O sea, ya no sabía nada del vehículo. Y entonces aquí, por ejemplo, ella va a ser molestada. Todavía no le privan de la posesión, todavía no le quitan de manera definitiva la posesión. Le están diciendo que entregue el vehículo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva quién tiene razón allá en el juicio de Torreón. Resulta, pues, que en fin, que alguien firmó un pagaré o lo que sea, ¿verdad? Y embargaron el vehículo, pero el vehículo no estaba en ese momento ahí. Bueno, lo que pasaba, no estaba en ese momento, y además el vehículo realmente lo señalaron para embargo, pero lo mismo, era propiedad del papá del deudor, pero lo señalaron para embargo. Entonces esta señora tenía de alguna manera, tenía defensa, ¿verdad? Porque el vehículo realmente no era propiedad del deudor, pero en vía de mientras está siendo molestada, le están pidiendo que entregue la posesión. Entonces tenía que ella que demostrar. Bien, nomás como ejercicio. Ella, Paola, ¿fue víctima de fraude o no? La señora que recibió ese vehículo que estaba embargado. ¿Fue víctima de fraude, sí o no? Mm, Pues La defraudaron. ¿Podría ella ir a presentar la denuncia, la querella por fraude? Me vendieron un vehículo sin decirme que estaba embargado. pues sí, ¿no? ¿Qué dice el delito de fraude? Te podría llevarte penal. No, solo llevé penal 1. Pues ahí no vienen los delitos. Ah, no, esa es teoría, la teoría penal 2 no. A ver, Rodrigo, ¿tú llevaste penal 2? ¿Dónde vienen los delitos? Tú, Rodrigo. Sí, profe. A ver, entonces, dime qué dice el delito de fraude. Según lo que recuerdo, era cuando
cuando la persona, con la intención de obtener un beneficio, de lucrar por medio del engaño, pues se hacía de algo o vendía algo. Entonces se dice, el que engaña o aprovechándose del error en que se encuentra la otra parte, se hace de un lucro indebido, ¿verdad? Entonces Ajá. el clásico, el que recibió cambio de más, nunca pasa eso, ¿verdad? Sí, mi papá decía eso, ¿verdad? Siempre los cajeros se equivocan a su favor, o sea, siempre te dan cambio de menos, nunca te dan cambio de más, excepcionalmente te dan cambio de más, ¿no? Pero en principio, mi papá, sí, siempre te equivocas, pero a tu favor. Y bueno, entonces, aquí fue ella víctima de fraude. En el fraude, tienes que demostrar el detrimento que tuviste en tu patrimonio. O sea, un balance igual, activo, pasivo. ¿Cómo estaba tu patrimonio antes y cómo terminó? O sea, tienes que demostrar cuál fue el detrimento que hubo en tu patrimonio. Entonces, esta persona, ¿hubo un detrimento en su patrimonio? Si llega la notificación del juez de Coahuila diciéndole, entrégame el vehículo porque está embargado, ¿hubo un detrimento en su patrimonio? Porque ese es uno de los elementos del fraude, ¿verdad? Que te estás haciendo de algo, engañando, ¿verdad? Y hay un detrimento en el patrimonio de la víctima. ¿Ella es víctima del fraude o no? O sea, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Cuando te vendieron un vehículo que traía un embargo. ¿Tú, Rodrigo? Pues en realidad no hubo como fraude, ¿o sí? ¿Por qué crees que no? ¿O por qué piensas que no? Les dije la clase pasada, ¿no? Hay gente que cuando le preguntas algo, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué es esto? Yo siento que es... Entonces hay gente que siente las cosas. Yo creo, dicen otros. Yo pienso que... Entonces por ahí leí que eran personalidades distintas, ¿no? Hay quienes sienten las cosas y otros creen las cosas y otros piensan las cosas. Bueno, entonces tú, Paola, ¿por qué dices que no hubo fraude? Porque, o sea, sí le vendió la cosa en sí y además, o sea, se supone que ella es cargo de checar que si el carro, no sé, debe algo, no sé, No puedes checar, no hay registro de eso no hay registro. de que está embarazada. No hay registro. Decía, esa misma señora tenía una frase, decía, una señora de Michoacán, nuevo aunque sea de, no me acuerdo si decía, aunque sea de lino, o bueno, vamos a decir, una tela que no es la mejor. Pero ella decía, prefiero algo nuevo que algo usado y no sepas el antecedente. Así sea lo mejor, era el dicho de ella. Nuevo, aunque sea de lino, algo así decía ella, ¿no? Que quiere decir, prefiero algo nuevo, sin broncas, que algo que trae broncas, ¿verdad? Como cuando, en fin, ya que me meto en problemas hablando de que si vas a agarrar una pareja que ya tiene hijos, ¿verdad? Sin hacer menos, ¿verdad? Pero si ya trae un problemita, ¿verdad? Porque pues, el papá o la mamá va a seguir viendo a ese niño, ¿verdad? Entonces, es preferible alguien que no ha tenido nunca hijos, porque pues el otro todavía va a seguir viendo a la otra persona, pues. No, maestro, aquí hay que ser inclusivos, igualitarios. Ok, vete con alguien que tiene 8 hijos y tiene un hijo de cada persona distinta y pues vas a traer un caos, ¿no? Entonces ese es el dicho de la señora. Nuevo, aunque sea de lino, quién sabe qué decía. Entonces, realmente no hay un fraude todavía. O sea, ¿por qué? Porque ella no ha sido todavía en su patrimonio, sigue un vehículo, o sea, el vehículo sigue estando a nombre de ella. ¿Cuándo va a perder ella? ¿Cuándo va a haber un detrimento en su patrimonio? Cuando ordenen que el vehículo se remate y otra persona lo compre en el remate. Si nadie lo compra, ella sigue siendo la dueña, ¿verdad? Y puede suceder que allá, en el juicio de Torreón,
lo pierda el actor, ¿verdad? Puede ser que no, que otro demuestre, el deudor demuestre que él ya había pagado o que, qué sé yo, que el título ya estaba, ya había prescrito o qué sé yo, y entonces realmente ella nunca sufrió un detrimento en su patrimonio, pero sintió una molestia, ¿verdad? Porque le quieren quitar la posesión, pero un detrimento en su patrimonio realmente no lo sintió, pues, ¿no? Aún y el vehículo estuviera en nombre del verdadero deudor, digo que está a nombre del papá. Pero aún en ese momento, ella no tiene todavía un detrimento en su patrimonio, entonces no ha sido todavía víctima de fraude. ¿Cuándo va a ser víctima de fraude? Cuando el juez de allá ordene el remate y a alguien se lo adjudiquen. Entonces ahora sí, en su patrimonio de un vehículo, ya no está ese vehículo en su patrimonio. Ahora sí va a tener efectos el fraude. Y ahí bien interesante, ¿no? Bueno, y cuándo se cometió la conducta delictuosa, porque el fraude es un delito de instancia de parte y tienes, en casi todas las legislaciones te dice que tienes un año para intentar la denuncia, la querella, si conoces al delito y al delincuente. Como si tú en la mañana te despiertas, vas por tu carro, lo dejaste en la vía pública y está chocado. Conoces el delito, pero no sabes quién es el delincuente, no sabes quién lo chocó en la noche. ¿Ok? Y entonces, en ese caso, tienes 3 años para denunciar. Pero si conoces las dos cosas, al delito y al delincuente, tienes solamente un año. Y ahí empieza el problema, ¿no? ¿Cuándo empieza a correr el término del fraude? Si cuando te vendieron el vehículo o cuando lo remataron, ¿verdad? Hasta ese momento se configuró el fraude, aunque fue maquinado, fue preparado desde antes. Bien. Se dice entonces, bueno, distinguir eso entre privación y molestia. Privación, ya te quitaron la posesión de manera definitiva. Aquí a si le quitan el vehículo, lo están molestando. ¿Ok? Bien, interdicto, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? El interdicto de retener posesión, te dice ahí, pues. Te dice más adelante, ¿qué es el título? Entonces te dice el autor, título es, para efectos del derecho, no el papel donde está el contrato con el que adquiriste algo. No, dice ahí, en letra mayúscula, causa generadora de la posesión. ¿Por qué estás poseyendo? Y entonces el caso que te comenté, porque compré hace 50 años de manera verbal. Ah, ese es tu título. Cosa distinta es cómo lo vas a demostrar. Pero ese es un título, ¿verdad? Esa es la razón de cómo entraste. Independientemente de que haya o no haya un documento de por medio. A lo mejor sí hubo un documento, pero pues volvemos al caso de que te comentaba, fue una inundación y ahí se fue la factura, ahí se fue lo que haya sido. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu título? La compraventa, pero no tengo manera de demostrarla en este momento, no tengo manera de demostrarlo, ¿por qué? Pues porque el papel, así que se lo comió el perro, lo mordió el perro o lo que sea, ¿verdad? Se lo llevó el agua o el huracán, lo que sea. Pero entonces insiste mucho el autor en eso. ¿Qué es el título? El título es la causa generadora de la posesión. ¿Por qué estás poseyendo? ¿Ok? Pues porque me lo entregaron en arrendamiento, porque me lo dieron en depósito, porque lo compré. ¿Cuál es la causa? ¿Verdad? Bien, te sigue diciendo el autor más adelante. Título no, o sea, no es el contrato físicamente, ¿no? O sea, sí pudo haber sido un contrato, ¿verdad? Pero no es necesario que lo tengas físicamente, ¿no? ¿Cuál es? O sea, como te digo, una cosa es por qué lo posees y otra cosa es si lo puedes demostrar o no. Son cosas distintas. ¿Ok? ¿Por qué posees? Pues porque me vendieron. ¿Lo puedes demostrar? No. ¿Por qué? Pues porque la factura ya se rompió, ya se acabó, ya se la robaron, qué sé yo. ¿Ok? Bien. Bien, otra vez te viene repitiendo la acción plenaria de posesión, te menciona ahí. Clasificación de los poseedores. Entonces dice el autor, mira, te voy a distinguir, hay poseedores, te dice, hay de dos tipos, de buena y de mala fe. Y a su vez, vamos a hacer un cuadrito. Acá tenemos tiempo. Sí. Vamos a hacer un cuadrillo ahí nomás.
Entonces te dice el autor que hay poseedores de buena fe y de mala fe. Y luego te dice, a su vez, dentro de los poseedores de buena fe y mala fe, hay de dos tipos. ¿Cuál es el primero, Carla? Entre poseedores de buena fe. Ajá. Entonces te dice, el que tiene el título suficiente, y el que tiene un título o tiene un título deficiente, pero lo ignora. Viciado, dice el autor. También está los que no tienen título, pero cree tenerlo. ¿Ok? Ahorita los explico. Yo hubiera sido muy feliz si le pusieran corchetes a estos, pero pues no. No sé qué voy a hacer en su lugar. Le tengo que poner así. Acuérdate que los monosílabos no se acentúan sino cuando cambia el significado de la palabra. Entonces primero te dicen, el de buena fe, el que tiene un título suficiente, ¿no? Que fue y compró la casa o lo que sea, o tiene un título que está viciado, pero él lo ignora. ¿Ok? Él es un poseedor de buena fe. Entonces, título viciado, pues le vendió el que no era el verdadero dueño. Lo engañaron. O sea, independientemente de que el contrato es inexistente y demás, bueno, la posesión que él tiene es de buena fe. Él no sabía lo que veíamos híjole, ese que había comprado un terrenito así y luego se fue haciendo grande, 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 y ya le venden allá 500 hectáreas, ¿verdad? Híjole, ahí no hay buena fe, ¿verdad? Porque ahí realmente él se da cuenta, así le esté vendiendo el dueño, entre comillas, pues no puedes alegar la buena fe. ¿Por qué? Porque tú sabes bien que el antecedente dice que te venden 10 y el antecedente tenía 7. Y si le rascas, pues tiene, o sea, eso aparece en el resto público. Entonces ahí no, realmente no puedes decir que estás actuando de buena fe, ¿verdad? Porque estás viendo que el antecedente trae esto. Pero el viciado, pues tú crees que te están vendiendo esto, pues, ¿no? El que es propietario, pero lo ignora, lo importante. ¿Ok? O bien el que no tiene título, pero cree tenerlo. Y por ahí te da el ejemplo el autor, ¿verdad? De que alguien, ¿verdad? Dice, oye, pues es el hijo de un matrimonio, el único hijo, vamos a imaginar, ¿verdad? Y entonces él, fallece el matrimonio, los padres, y él dice, pues yo soy el dueño. O sea, la casa en la que vivimos, pues yo soy el dueño. Entonces, no tiene título, pero él cree tenerlo, él cree, pues yo soy el heredero. Y al rato viene alguien dice, oye, espérate, tus papás hicieron un testamento y tú eres el recogido, ¿verdad? Lo que siempre nos dijeron los hermanos mayores. No, tú eres el recogido en esta casa, tú no te pareces a nadie. Bueno, pues igual acá de cuenta, ¿no? Entonces viene alguien y le dice, tú eres el recogido en esta casa, yo soy el verdadero dueño, a mí me lo dejaron. Pero en vía de mientras, él era un poseedor de buena fe. ¿Ok? Bien. Y luego te dice acá exactamente lo mismo, ¿verdad? El poseedor de mala fe, bueno, mala intención, dice el autor, ¿verdad? La primera te dice entonces que es de los poseedores de mala fe, te dice el que tiene un título viciado y lo sabe. De antemano él ya sabe que su título trae problemas, pues, ¿no? Y por último dice el que tiene sin título
y lo sabe. ¿Ok? Entonces, ese es el poseedor de mala fe. ¿Ok? Entonces dice, el viciado, el que tiene un título viciado y lo sabe, tal es el caso del Domiliano, que hubiera comprado la hacienda de la Flor, ¿verdad? Que la administraba el señor Facundo, a sabiendas de que Eudoro es solo administrador y que carecía facultades para vender. Entonces tiene un título viciado, él sabe que el que le está vendiendo no es el verdadero dueño, ¿ok? Y entonces, y lo sabe, pues no. O el otro, dice que sin título y lo sabe, pues el que se metió, el clásico, en el DF le dicen el paracaidista, acá decimos los posesionarios, ¿verdad? El que se metió, pues, ¿no? Bueno, y más adelante te sigue diciendo el autor, bueno, ahí está muy bien. Te dice el autor, bueno, pero ahora vamos a otro punto. ¿Cómo es que entraron en la posesión? ¿De manera delictuosa o de manera pacífica? Vamos a decir, o no delictuosa, vamos a decirlo. Porque eso va a ser una diferencia. En un momento te dije, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La famosa Filomena, la que se hizo pasar por dueña, le vendió a X persona. Y ese compró el terreno y se edificó, pidió prestado, hipotecó, ¿verdad? Para que le prestaran el terreno, para que pudiera pagar la construcción, hipotecó, le pidió dinero a un banco, ¿verdad? Y luego vino la verdadera Filomena y le demandó la inexistencia, ¿sabes qué? Pues yo no te vendí. Bueno, ¿qué pasa con la construcción? ¿La verdadera Filomena tiene que pagar por ella o qué? O el clásico caso es bueno, que te va a mencionar la ley siempre, ¿verdad? El campesino que siembra en una parcela equivocada. ¿De quién es los frutos, ¿verdad? Si sembró en una parcela equivocada, puede o no puede el otro, el verdadero, bueno, el dueño del terreno, él piensa que le rentaron esa tierra, ¿ok? Pero no, pues realmente le rentaron otra, pues se confundió, lo confundieron o lo que sea, pero él está, bueno, ¿qué pasa con los frutos? ¿De quién son, verdad? ¿Del dueño del terreno o de quien lo sembró? Hay una canción que así dice, con el amor, ¿verdad? ¿Verdad? Precisamente dice eso, pues que alguien tiene su pareja, pero pues el otro es el que le está dando cariño a la pareja y luego pues realmente de quién es vamos a decir, el efectivo ahí en ese, ¿no? Si alguien está sembrando una flor ajena, ¿no? Si alguien está regando una flor ajena, pues quién es el verdadero dueño, el dueño de la flor o el dueño, el que la riega, ¿no? El que la atiende, ¿no? Ay, qué bonita canción, maestro. Sí, hombre, vamos a seguir, hombre. Bueno, entonces te dice el autor, en el artículo 806 te dice lo siguiente, el poseedor de buena fe, es poseedor de buena fe el que entra en la posesión, insiste otra vez la ley, el que entra en la posesión, no el que se mantiene en la posesión, ¿ok? En virtud de un título suficiente para darle mejor derecho a poseer. También el que ignora los vicios. Es el de mala fe el que entra sin título o lo mismo sucede con el que conoce los vicios. Entiéndase por título la causa generadora de la posesión. Te sigue diciendo. Bueno, vamos a ver una distinción. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio tiene los derechos siguientes. ¿Ok? Entonces te dice, uno, hacer suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida, mientras no lo revisen. Oye, ¿por qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás sembrando ahí? O pudieran ser frutos civiles, industriales, o qué. Te lo pongo con el ejemplo de los mangos y manzanas porque es el más sencillo de entenderlo, ¿no? Entonces te dice, si alguien poseyó de buena fe, ¿ok? Te dice el autor, ¿ok? Ese hace suyos los frutos que ya, lo caído. Tiene a lo mejor poseyendo 5 años, ¿ok? Bueno, pues los frutos anteriores, ya, eso, lo caído. Si llega el dueño verdadero, le puede decir, los frutos de hace 5 años, no, lo caído, porque te dice aquí que son suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida. ¿Cuándo es interrumpida? Cuando le hacen ver que, oye, te equivocaste, este no es tu terreno, es el otro. Segundo, dice, el que le abonen todos los gastos necesarios, mismos que los útiles, teniendo el derecho de retener la cosa hasta que le hagan el pago. Más adelante el autor te va a decir cuáles son los gastos necesarios, los útiles y los voluntarios. Necesarios, te dice ahí, los que
los que están prescritos en la ley y aquellos sin los que la cosa se pierde o desmejora. Es necesario que hagas esto, si no la cosa, pues en fin, va a pasar algo, pues, ¿no? Es necesario que cambies esa tubería, si no, pues va a haber hay una fuga y va a pasar un daño peor. Útiles, sin ser necesarios, aumentar el valor de la cosa. Voluntarios son los de ornato. Bueno, entonces te dice aquí que ese poseedor de buena fe, te dice aquí que entonces que le paguen los gastos necesarios, lo que hizo para mantener la cosa, pues, ¿no? Lo mismo que los útiles, teniendo derecho de retener la cosa mientras no se la pague. ¿Ok? Tiene derecho de retirar las mejoras voluntarias, las de ornato, siempre que no causen daño, o repararlo en caso que sea necesario. Tiene también el derecho a que le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales e industriales, que no hace suyos por estar pendientes. Entonces, fíjate cómo te dicen ¿verdad? El que le abonen los gastos, ya no está hablando de los frutos, los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales o industriales. Los gastos para la producción de frutos. Entonces, en la primera te dijo, tiene derecho a los frutos ya, vamos a decir, ya consumidos, vamos a decir, ¿no? Te dice aquí, ya percibidos. Los gastos, te dice, de los frutos naturales industriales que no hace suyos por estar pendientes. O sea, tienes derecho a los frutos percibidos y a los gastos de los frutos que todavía no percibes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de tales gastos. Ahora ya, con esas nociones, volviendo a la adquisición de los frutos, si posee la cosa de mala intención, entonces te dijo aquí, de buena fe, ¿qué le pongo? Tuvo derecho, bueno, ahorita vemos el texto. Entonces, primero que todo te dijo aquí que tuvo derecho a los frutos percibidos, ¿verdad? Ponerle más chiquilla, tan grande esta letra. ¿Puedo escribir o no? No. 18. Entonces, tuvo derecho a los frutos percibidos. Tuvo derecho a los gastos necesarios y útiles más la retención. ¿Verdad? Mientras no se lo pagan, ¿verdad? Tiene derecho a las mejoras voluntarias y a los gastos de frutos pendientes, ¿verdad? Gastos de frutos naturales e industriales pendientes. ¿Ok? Y ese es el selección. Un corchete, yo estoy necio con mi corchete, yo quiero un corchete. No hay. Bueno, pues tiene derecho a eso. Piensa cómo vamos a poner una rayita ahí, nomás. Pues, ¿qué se le va a hacer? Ya, así son las cosas. Tiene derecho a esto. No. Mejor. Tiene derecho. Este está mejor. No me gustó. Así que iba a hacer una flecha más grande. En fin, tiene derecho a eso. Tiene ahora los poseedores de mala fe y te dice, el poseedor de mala fe bueno, pero ese es el de buena fe, pues, ¿no? Ahora te dice, el poseedor de mala fe que haya poseído por menos de un año
te dice, te da 3 alternativas. Entonces aquí la complica esto, la complica. Vamos a ponerle aquí no delictuoso, entró de una manera no delictuosa, y este que sí entró de manera delictuosa. ¿Cómo delictuosa? Pues con despojo, con violencia. El que poseyó, el que no entró de manera delictuosa, te dice entonces que va a ser todavía 2 diferencias más. Y una es que posee por menos de un año ya la había encontrado, se me perdió. Menos de un año. Y el otro es más de un año. Y ahora sí. Primero te dicen, al que no entró de manera delictuosa, pero tiene menos de un año, ¿ok? El que posee el artículo 812, ¿ok? Te dice ahí, ahorita le ponemos eso. Al que posee, tiene derecho a lo siguiente: restituir frutos percibidos. Debe devolver. Debe además responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por culpa o por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, esta es la siguiente, ¿verdad? Responder de pérdida o deterioro. ¿Verdad? Caso fortuito, pues, ¿no? ¿Verdad? A no ser que puede que estos se hubieran causado aunque la hubiera poseído su dueño, ¿verdad? Si te hubiera pasado igual a ti, ¿qué? Pues un huracán, pues a ti también te hubiera pasado lo mismo. Bien, no responde de la pérdida sobrevenida natural e inevitablemente por el transcurso del tiempo. Tiene derecho al reembolso de gastos necesarios. Bien, te dijo aquí que este fue el artículo 812. Vamos al otro, el mayor de un año, y este es el artículo 813. Y entonces te dice el autor que no se confundan, ¿cómo le hago? Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Ay, espérense. Espérense. No sé si. El que tiene más de un año te dice, tiene derecho a, primero, 2/3 partes de los frutos industriales. Que haga producir
a la cosa poseída, perteneciendo la otra tercera parte al propietario, ¿ok? Si reivindica la cosa antes de que sea prescrita. 2, a que se elaboren los gastos necesarios y retirar mejoras útiles. Ya sabes, hablamos de ornamento. Si es darles separables en detrimento. No tiene derecho a frutos naturales y civiles que produzca la cosa y que posee y responde de la pérdida o deterioro sobrevenidos por su culpa. Entonces, no tiene derecho frutos naturales y civiles. Y por último te dicen, responde. Ok. De la pérdida o deterioro. De la cosa por culpa. Y ya por último viene el que sí entró de manera delictuosa. Te dice, el que entró de manera delictuosa, bueno, este es el artículo 814. Dice, el poseedor que haya adquirido la posesión por algún hecho delictuoso está obligado a restituir frutos porque que haya percibido la cosa y los que haya dejado de producir por omisión culpable. Entonces tiene que restituir frutos, te dice ahí. Y los que haya dejado de producir. Y por omisión culpable, perdón. También tiene la obligación impuesta en la fracción 2 del 812, es decir, la pérdida por deterioro. Responde la pérdida por deterioro. Ya quedó. Ahí está. El problema que presenta... Ahí está. El problema que presenta ya, vamos a guardarlo, porque me salió muy bonito. El problema que presenta este artículo es el siguiente, o sea, que te dice la ley ahí, el que entró de manera delictuosa y no delictuosa, eso causa problema. ¿Quién determina
si entró de manera, o sea, ¿quién determina si es delito o no es delito? Esto es una cuestión civil. ¿Quién determina si hay o no hay un delito? Lo que dice, el que entró de manera delictuosa y no delictuosa. Acá en Nuevo León hicieron un artículo que dice, cuando se vino esto de la delincuencia organizada, se puso gruesa aquí la cosa. Los secuestradores iban pues, por el que era dueño de algo, ¿no? Los secuestraban y pues secuestraban a la familia. Y entonces ve con el notario y di que le vendes a fulanito de tal. Mientras la familia estaba secuestrada. Pues no le quedaba otra más que decir al dueño, pues, que con el notario, ¿qué más hacía? Un amigo trabajaba de pasante en una notaría. Era estudiante, pues, ¿no? Entonces, hoy un día, pues llegaron pues, unos maleantes, ¿verdad? Unos malitos. Y iban a comprar un terreno, iban a vender, no recuerdo qué. Pero la cosa es que llegan los maleantes con el notario y dice, oh, ¿dónde firmamos? Aquí, aquí. Ah, pues aquí fírmenle. Y dice el notario, bueno, ¿y dónde está el vendedor? El vendedor no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Pues tiene que venir a firmar. No, el vendedor no va a venir. Y entonces, no, pues entonces no va a haber compraventa. No, nos vamos a llevar el libro a donde está el vendedor. ¿Y dónde está el vendedor? Pues que está a 2 horas de aquí de camino. Está allá en X lugar. No, dice el notario. El libro, el protocolo no puede salir de mi oficina. Aquí no. Pues le ponen la pistola en la cabeza. Nos vamos a llevar el libro, lo va a firmar el vendedor y te traemos tu libro. ¿Estamos de acuerdo? Y le dice, todavía el notario le dice a mi amigo, ¿no? Que era el pasante ahí. Bueno, ¿te puede ir el muchacho con ustedes? Sí, que se venga con nosotros, no hay problema. Imagínate llevar la caravana de 60 camionetas de narcos allá a un rancho. Y él dice, efectivamente, dice, no, pues sí, fuimos y tú te quedas aquí. Llegamos al rancho, tú te quedas aquí. Se metieron a un cuarto, trajeron el libro firmado. Ya vine. Lo vieron, lo devolvieron con el notario. Y entonces, y decía el notario, ¿y ahora qué hago? Denuncio que, pues en fin, que no es la firma, porque no tengo certeza de que sea la firma del vendedor. ¿O no? Pues si lo haces te van a matar, papá. Pero igual a lo mejor el vendedor es otro narco. Y al rato va a venir el otro narco y te va a decir, ¿por qué vendiste? ¿Cómo que tú me viste que yo vendí? En fin, ¿no? El pobre notario ya estaba entre la espada y la pared, pues, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer aquí en Monterrey, a los médicos los empezaron a agarrar. Los malitos, ¿verdad? Dicen malitos, ay, sí, todavía le tienen miedo a los malditos, dicen la gente, los malditos esos. Entonces lo que empezó a hacer la gente para protegerse es, digo, le empezaron a pegar secuestrando médicos, ¿no? O familiares de médicos. Porque pues el otro es ignorante, ¿no? Y piensa que el médico tiene mucho dinero. El que tiene es el hospital. O sea, el médico sí gana, pero el que tiene es el hospital, gana más. El que gana realmente es el hospital, no el médico. También gana el médico, pero el que gana es el hospital. Pero bueno. Entonces, lo que empezaron a hacer los médicos es meterle hipotecas a sus terrenos. Fingir, simular que el terreno está hipotecado. Entonces, ¿quieres que lo vendas? Si sí lo vendes, nomás que lleva una hipoteca. O sea, si tú, el narco, quieres a su vez venderlo otra vez, lleva una hipoteca y va a ir alguien o sea, se te va a dificultar, pues, ¿no? Es como si el ratero ve que la barda tiene picos, pues dice, mejor me meto a la casa donde no hay picos, ¿verdad? Pues más fácil. Y entonces acá pasaba lo mismo, ¿verdad? Entonces le avisan si el inmueble tiene hipoteca, si está en el registro público y demás, pues dice el médico, pues está bueno, si la quiere, se la vendo, pues está bien. Nomás que trae hipotecas. Entonces no les va a ser muy útil a los narcos. Pues, les vale, ¿verdad? O sea, van por el acreedor hipotecario y igual lo amenazan de muerte, en fin. Bueno, el problema aquí es, te dice la ley, ¿verdad? Si entraste de manera delictuosa, dice en Código de Nuevo León, ya sabes, tenemos unos genios de legisladores, ¿verdad?
Es un problema. Ahorita todas las legislaturas de todo el país son un problema, ¿verdad? Pues porque tenemos, pues ya sabes, a quién tenemos de legisladores. Hay excepciones, maestro. Sí, sí hay excepciones. Pero entonces quieren hacer su chamba y quieren inventar leyes y ya hacen puras mensadas y todo mal hecho. Bueno, aquí hicieron un artículo que decía que si cuando se vino eso de la delincuencia organizada, que si alguien entró a poseer de manera delictuosa, no puede prescribir, ¿verdad? Y es un relajo esa de la prescripción de los narcos. Aquí es frecuente, o sea, lo tengo que comentar porque aquí eso pasa, o sea, es el pan de cada día, ¿no? En Monterrey, ¿no? Y no me quiero imaginar Sinaloa y cosas de esas, ¿no? Todo el norte del país todo el país, ¿verdad? Pero el norte está más crítico en ese tipo de situaciones. Entonces, el legislador hizo eso. Si alguien entró a poseer de manera delictuosa, no podrá prescribir. Entonces, realmente a lo mejor pues entró el chalán de los narcos. Y no crees que esos narquillos no crees que ganan mucho, ¿eh? Ganan entre 8 y 12 mil pesos mensuales. O sea, los narquillos que andan, los que ganan es como siempre, gana el de arriba, la tropa no, andan con 12 mil pesos al mes, ¿verdad? O sea, realmente no son ricos, esos que tú ves ahí, eso que acabamos de ver, esas imágenes que el Mencho, que quién sabe qué, un comando ahí de maleantes, ¿verdad? Pues, realmente ellos ni ganan, ¿no? Gana el de arriba, los de abajo ni ganan. Bueno, pero en fin. Entonces, el legislador de Nuevo León hizo eso. Si entró a poseer de manera delictuosa, no llega a prescribir, pero pues entró, no saben ni quién entró, hombre. Pues entró un chalán que mañana lo van a matar, o quién sabe cuándo, ¿no? Le va a durar el gusto 5 o 6 días o meses, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, entró a poseer. Entonces, aquí el problema es que para determinar si entró de manera delictuosa o no, eso nomás un juez penal lo puede determinar. Y esto es una cuestión civil, la prescripción es cuestión civil. Entonces puede suceder, por ejemplo, que haya pasado tanto tiempo que, acuérdate que los delitos prescriben. Así como tú tienes 10 años para demandar una cuestión civil, la ley penal dice cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para llevar a alguien ante un tribunal, como te decía hace rato, ¿no? Oye, el fraude se cometió en tal fecha, sí, pero pasaron 5 años, pasaron 3 y demás. Bueno, el Ministerio Público tiene un determinado tiempo para intentar la acción penal. Eso se llama prescripción de la acción penal. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tiene los delitos prescriben? Alguien mató a X, por ejemplo, ya saben, no sé si saben ustedes, la matanza famosa de Tlatelolco del 68. Dicen que fue ordenada por el presidente, por el que fue presidente, Luis Echeverría, ¿verdad? Y entonces, hace unos 2 o 3 años todavía lo querían enjuiciar al presidente. Y bueno, él alegó la prescripción de la acción penal. No, espérate, papá. Pues ya pasaron 40 años, 42, qué sé yo. Ok, entonces esa acción ya prescribió. Y entonces absolvieron al expresidente por, por ese delito. ¿Por qué? Porque ya han pasado mucho tiempo. Entonces aquí puede pasar lo mismo, ¿verdad? Alguien entró a poseer, sí, pero ya pasó tanto tiempo que ya el juez penal ya no puede determinar, ¿verdad? Ni siquiera puede determinar, enjuiciar a alguien. ¿Por qué? Pues porque esa persona o la mataron o bien ya prescribió el delito. Entonces no puede determinar si entró de manera delictuosa o no. ¿Por qué? Porque eso lo va a determinar un juez penal y esto es una cuestión civil que va a determinar. Se va a determinar, en fin, por un juez civil. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Les subí en el Facebook lo que vamos a ver por la clase de mañana. Les dije ahí los artículos. Esos artículos coinciden con los artículos del Código Civil de la Ciudad de México, ¿verdad? Y el federal, porque es de Nuevo León, pero lo copiamos del federal. Entonces, no sé en el caso de Puebla cómo estén, si copiaron también el de la Ciudad de México o no. Bueno, pero el de Nuevo León en 1928 se copió de la Ciudad de México y sí es más o menos el mismo código. Donde ha venido cambiando casi todos los códigos es en materia familiar, ¿verdad? Porque la materia familiar es la que más está cambiando. Acá en Nuevo León, donde más juzgados se están creando son los familiares, ¿verdad? Es donde más problemas están sucediendo, ¿no? La cuestión familiar, ¿no? La violencia familiar y que el divorcio y entonces donde más juzgados está creciendo es el familiar. Y los penales, obviamente, también hay pues, más delincuencia.
más que las cuestiones civiles y mercantiles, ¿no? Donde más juzgados se están creando es familiar y el cuestión civil o mercantil o penal. Entonces, esa parte de sucesiones es idéntica a la que tienes en el DF. Entonces, no hay problema. Bien, nos vemos mañana, pues, ¿no? Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Bye. Gracias, profe. Adiós.